El Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 2. El nacimiento de Jesús. Y aconteció en aquellos días que salió edicto de parte de Augusto César. Cayo Octavio, el hijo adoptado y sucesor de Julio César, reinó desde el año 29 a.C. al 14 después de Cristo. Que toda la tierra fuese empadronada. Una figura retórica. Se coloca un todo para una parte. Era solo la parte del mundo del cual habló. Este empadronamiento primero fue hecho siendo Cirenio gobernador de la Siria. Este versículo debiera traducirse. Este censo fue antes de que Cirenio fuera gobernador de la Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, Era una distancia de casi 129 kilómetros, aproximadamente 80 millas. para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. El viaje debió haber sido muy difícil para ella. Y aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días en que ella había de dar a luz. Se trata del parto más importante en la historia humana. Dios se haría carne y se ofrecería a sí mismo en la cruz como un sacrificio perfecto a fin de liberar a la humanidad. Y dio a luz a su hijo primogénito. Tiene la intención de enfatizar el hecho de que no había ningún otro niño hasta ese momento. También, esto refuta el error de la Iglesia Católica, que afirma que María, a partir de aquel entonces, no tuvo otros niños y permaneció virgen por toda la vida. Realmente, Jesús tenía 4 hermanos: Santiago, José, Simón y Judas, y también 2 o 3 hermanas. Mateo capítulo 13, versos 55 al 56. Y le envolvió en pañales, y le acostó en un pesebre, Habló de un lugar donde alimentaban a los animales. porque no había lugar para ellos en el mesón. La posada de Belén existía desde hace muchos años, mencionada en Jeremías capítulo 41, verso 17. Este tipo de posada era para los más pobres de los pobres, y solo ofrecía refugio detrás de sus paredes y bajo azotea. El anuncio angelical. Y había pastores Pertenecían a la casta más baja en la sociedad de aquella época. en la misma tierra, Se refiere al área alrededor de Belén. que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Indica que el 25 de diciembre no era el día de nacimiento de Jesús. Era la costumbre de sacar a los rebaños después de la Pascua, que era en abril, para quedarse afuera hasta la primera lluvia en octubre o noviembre. Y, he aquí, el ángel del Señor vino sobre ellos, Expresa que el nacimiento de Jesús no fue anunciado a los notables de Israel, más bien a unos pastores no muy conocidos. y la gloria de Dios los cercó de resplandor, y tuvieron gran temor. Era la prueba visible de la presencia del Eterno, que apareció primero en la zarza delante de Moisés y luego en la columna de fuego y nube, que los dirigió por el desierto, y luego en el tabernáculo y en el templo. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque, he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, Incluye a todas las razas. que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Este bebé no debía llegar a ser rey y salvador. Él nació como rey y salvador al mismo tiempo. Y esto os será por señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. Y repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, Muchos otros ángeles estuvieron con el ángel que le habló a los pastores, pero ya los pastores pueden verlos también. Esto representa a los ángeles que alababan a Dios por haber enviado al Redentor. Si ellos lo alababan, desde luego nosotros también hemos de alabarlo. gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Jesús es la paz. Durante sus casi 33 años de vida en esta tierra, el Imperio Romano relativamente disfrutaba de la paz. Esto sucedió porque el príncipe de paz estaba aquí. La paz no volverá hasta que Jesús regrese. Los pastores. Y aconteció que como los ángeles se fueron de ellos al cielo,
Los pastores dijeron los unos a los otros: Pasemos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Demuestra uno de los mayores honores en toda la historia humana. El Señor enviaría a ángeles solo a estos pastores humildes en exclusión de todos los demás. Y vinieron a prisa, y hallaron a María y a José, Quiere decir que tenían que emprender un poco la búsqueda para encontrarlos. y al niño acostado en el pesebre. Y viéndolo, Debiera haberse traducido. Y cuando ellos lo vieron a él, los ojos de ellos fueron los primeros que vieron a Jesús después de su nacimiento, además de los de su padrastro y su madre. hicieron notorio lo que les había sido dicho del niño. Ellos iban a ser los primeros predicadores en proclamar su nacimiento, como María Magdalena fue la primera en proclamar su resurrección. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Mas María guardaba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Quiere decir que pensaba en ellas casi siempre, y no es de extrañarse, Y se volvieron los pastores, a sus rebaños. glorificando y alabando a Dios de todas las cosas que habían oído y visto, como les había sido dicho. Declara que estos hombres verdaderamente conocían al Señor. Por lo tanto, es una de las razones por las cuales los ángeles se le aparecieron a ellos. Elección del nombre. Y pasados los 8 días para circuncidar al niño, Sucedió conforme a la ley de Moisés. Se decía que la sangre no podía coagularse bien en un niño hasta que tuviera los 8 días. llamaron su nombre Jesús, Quiere decir, Salvador. el cual le fue puesto por el ángel antes de que él fuese concebido en el vientre. La presentación. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ella conforme a la ley de Moisés, Habló de los 40 días después del nacimiento de Jesús. Eran los 80 días en el caso de una hija. Levítico capítulo 12, versos 1 al 6. le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Todos los primogénitos de los niños varones le pertenecían al Señor, y le fueron presentados como señal de su reclamo legítimo sobre ellos. Números capítulo 3, versos 42 al 44. Números capítulo 18, verso 15. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Se refiere solo al primogénito. Y para dar la ofrenda conforme a lo que está dicho en la ley del Señor, Levítico capítulo 12, verso 8. un par de tórtolas o 2 palominos. Expresa lo que se pudiese ofrecer en lugar de un cordero, en caso que no pudiese disponer del cordero por falta de dinero para comprarlo. Esto nos dice que María y José eran pobres, al menos en cuanto a lo que tiene que ver con los bienes de este mundo. Esto también nos dice que María no era libre de pecado, como lo afirma la Iglesia Católica. De ser así, ella no hubiera tenido que ofrecer estos sacrificios por su impureza. La profecía de Simeón. Y, he aquí, había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, Es un término que describe la venida y el ministerio del Mesías. y el Espíritu Santo estaba sobre él, Él fue guiado por el Espíritu. y había recibido respuesta del Espíritu Santo, que no vería la muerte, sin antes ver al Cristo del Señor. En consecuencia, cada día estaba anticipando este gran evento. Y vino por espíritu al templo. El Espíritu del Señor le impresionó fuertemente en ese momento, en particular, para que se fuese al templo. Y cuando metieron al niño Jesús, sus padres, José y María. en el templo, para hacer por él conforme a la costumbre de la ley, Jesús nacido de una mujer bajo la ley. Gálatas capítulo 4, verso 4. Se mencionó la ley unas 5 veces en este capítulo, y así confirma la declaración en Gálatas. Para salvar al hombre con razón condenado a la muerte por la ley, fue necesario que Cristo naciera bajo la ley. entonces él le tomó en sus brazos, y bendijo a Dios, y dijo: Manifiesta a Simeón como el primero en la historia para tratar la palabra de vida, además de María y José. Ahora despides, Señor, a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Indica que habían pasado varios años desde que el Señor le reveló a Simeón que incluso vería a Cristo el Señor. Porque han visto mis ojos tu salvación,
Simeón no tenía que preguntarle a María quién era el niño. Él lo reconoció al instante por inspiración como el ungido de Jehová. Jesús es la salvación, y la salvación es Jesús. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Abre la puerta de la salvación para todo ser humano sobre la faz de la tierra, sin importar el color, la nacionalidad, ni la nación. Luz para ser revelada a los gentiles. De nuevo, el Espíritu Santo incluye a todo el mundo. Y la gloria de tu pueblo, Israel. Lamentablemente, Israel no aceptaría a Cristo. Y José y su madre estaban maravillados de las cosas que se decían de él. Es de notarse, el Espíritu Santo por medio de Lucas escribió José y su madre, y no escribió su padre y su madre. La razón es obvia, José era solo su padrastro, por así decirlo. Y los bendijo Simeón. Se refiere solo a José y María, y no a Jesús. Aunque Cristo bendice a todos, nadie tiene el derecho para bendecir a Cristo. A veces la palabra bendijo se usa en sentido de alabanza, lo cual llega a ser no solo aceptable, sino deseable. Y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, Conforme a la aceptación o el rechazo de Cristo. y para señal, a la que será contradicha. Los hombres que no pueden ponerse de acuerdo en ninguna otra cosa, sí se ponen de acuerdo en odiar a Cristo. Y una espada traspasará tu alma misma, Pertenece al rechazo del ministerio de Jesús por los líderes religiosos de Israel. Y en el fondo, su crucifixión en la cruz. para que sean manifestados los pensamientos de muchos corazones. Expresa el propósito del Evangelio de Cristo. El corazón de María, como todos los demás, tuvo que estar bajo los rayos de esta gran luz, y su alma tuvo que sentir la aguda espada divina de la palabra de Dios. Es cierto que ella fue bendecida como el vaso escogido en la encarnación, pero todas las mujeres que sirven a Cristo son también bendecidas. Lucas capítulo 11, verso 27. La adoración de Ana. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel. Presenta a esta preciosa mujer como predicadora del Evangelio. En la Biblia, la primera mujer que profetizó fue Raquel, aunque ella no fue considerada una profetisa. Génesis capítulo 30, verso 24. De la tribu de Aser, Se refiere a la misma tribu de Aser del Antiguo Testamento. la cual había venido de una edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Quiere decir que su marido murió 7 años después de que ellos se casaron, y ella nunca se volvió a casar. Y era viuda de hasta 84 años. Ya hacía 84 años desde la muerte de su marido. En consecuencia, ella tenía un poco más de 100 años. Que no se apartaba del templo. Literalmente ella vivía en el templo. Probablemente que le dieron un pequeño cuarto o recámara y le asignaban unas cuantas tareas. Sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Toma en cuenta su maravillosa consagración al Señor. Y ésta, sobreviniendo en la misma hora, juntamente confesaba al Señor. Manifiesta que el Espíritu Santo le reveló que el niño, efectivamente, era el Mesías. Y hablaba de él a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Le contó a todos su experiencia al ver al niño, y que el Señor le había revelado que él era el Mesías. Simeón y Ana les encantaba ir a los atrios de la casa de Jehová, y él se encontraba con ellos ahí. Mas cuando cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, Se refiere a la ley de Moisés. se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Lucas no menciona la visita de los magos del Oriente, ni la huida a Egipto como Mateo tampoco menciona a los pastores. Y el niño crecía y se fortalecía. Jesús no tuvo una naturaleza pecaminosa, por lo tanto, quiere decir que él nunca se enfermó y tampoco cometió pecado. Y llenándose de sabiduría. Toda la evidencia comprueba que Jesús comenzó a estudiar la Biblia desde el mismo momento en que él aprendió a leer. Y la gracia de Dios era sobre él. La bondad de Dios. Jesús como niño. E iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. La palabra iban quiere decir que se acostumbraba a asistir, porque eran gente temerosa de Dios. Y cuando él fue, Jesús, de 12 años,
Se refiere a la edad en que todo niño judío llegaba a ser un hijo de la ley. Subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre del día de la fiesta. Jerusalén era el lugar donde se celebraba la fiesta y, de hecho, debía celebrarse. Y acabados los días, Abarca 7 días, en que, en efecto, se incorporan 3 fiestas: la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de los primeros frutos. volviendo ellos, Acaban de irse de Jerusalén en camino a Nazaret. se quedó el niño Jesús en Jerusalén. Todo niño judío a partir de los 12 años se les trataba como adulto, lo que quería decir que había menos supervisión que antes. Sin saberlo José y su madre, José y María no eran negligentes en su supervisión. Consideraban a Jesús como un adulto. La costumbre de aquel entonces lo exigía, y creían que él se reuniría con ellos a cierta altura del viaje, y pensando que estaba en la compañía, con otro grupo en camino a Nazaret. anduvieron camino de un día. De nuevo, era una costumbre de esa época, con todos los grupos que se dirigían a cierta destinación, que luego se reunían en un lugar determinado, y después seguían juntos en el camino. Y le buscaban entre los parientes y entre los conocidos. Mas cuando no le hallasen, volvieron a Jerusalén buscándole. Se refiere a una búsqueda diligente, y además su preocupación y ansiedad. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, Es muy probable que esto se refiera al tercer día después de que originalmente salieron de Jerusalén. Pasaron el primer día viajando de Jerusalén al lugar destinado para reunirse, pero al no encontrar a Jesús, ellos se regresaron a Jerusalén. Al día siguiente, al tercer día, lo hallaron en el templo. sentado en medio de los doctores, Incluía a los famosos eruditos bíblicos de la época. oyéndoles y preguntándoles. ¿Qué encuentro debe haber sido? Los más famosos doctores de la ley mosaica con un niño de 12 años sentados entre ellos, y casi toda la atención se dirigía hacia él. También se cree que Nicodemo estaba en este grupo. Y todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. La palabra asombrados en el texto griego se refiere a que estaban atónitos a tal grado que estaban fuera de sí. En realidad, su entendimiento y respuestas eran mucho mejor que los de los sabios doctores. Y cuando le vieron, se maravillaron. Se refiere a sus padres. Y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? La posibilidad existe de que el Espíritu Santo quiso que Jesús hiciera esto a propósito, para despertar a María y a José en cuanto a su verdadera misión y propósito, aunque realmente no comenzaría hasta los 30 años de edad. He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con dolor. María usó la frase tu padre, y Jesús le hacía recordar con ternura en el versículo siguiente quién era en realidad su padre. Legalmente, José era su padre, pero verdaderamente era su padre adoptivo. Entonces él les dice, ¿qué hay? ¿Por qué me buscabais? Con ternura, él les recordaba que ellos debían de saber quién era él y su misión. ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? Era su primera declaración registrada, con las palabras consumado es, su última declaración registrada antes de su crucifixión. Juan capítulo 19, verso 30. Quiere decir que él terminó los negocios de su padre. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Debieron haber entendido esto. Y descendió con ellos, y vino a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Se trata de los 18 años siguientes. Mas su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Se refiere a todo lo relacionado a Jesús. Y Jesús crecía en sabiduría, y en edad, y en gracia para con Dios y los hombres. Quiere decir que él cumplía perfectamente la ley de Dios, y además efectuaba perfectamente la voluntad de Dios.